Esto es Sobremesa, un podcast de El Diario AR, en el que los historiadores Pablo Gerchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Cómo estás, Roy? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. En estos días de campaña electoral, muchos temas están saliendo y uno de ellos nos pareció interesante, lo charlamos, nos pareció interesante porque se vincula no a una cosa tan efímera como le damos plata a alguien y después mañana vemos si se la seguimos dando, sino que alude a un problema muy importante. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué iniciativa me estoy refiriendo? A una que viene ya desde hace tiempo, pero que ahora está en las tapas de los diarios, que es la reconversión del trabajo informal en trabajo formal, convirtiendo los planes en una asistencia al empresario para que el empresario pueda contratar como trabajadores formales a estos que ahora viven en la intemperie. ¿Qué dirías de esto? Sí. Hay varios temas ahí. Uno asociado a la economía popular, ¿no? Porque quienes se paran en ese lugar no siempre están tan contentos con esto, que sin embargo parece tener mucho consenso, ¿no es cierto? Una de las expresiones del presidente que más me sorprendió fue Macri multiplicó por 3 los planes y quitó todas las prestaciones, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo Alberto Fernández? Macri es el culpable o tiene una responsabilidad muy importante en el camino hacia una economía de los planes, que es un escenario que tenemos que revertir, ¿no es cierto? Ajá. ¿Esto qué significa? Que Macri es, para ponerlo en palabras de Pichetto, un creador del pobrismo. Y esto, yo creo que esto está revelando un cansancio muy amplio, muy generalizado. Por eso los llamaban los carolinos a las organizaciones, ¿no? Por la ministra Carolina Stanley. Claro. Sí. Está revelando un cansancio, digamos así, una crítica muy extendida a la economía popular que hoy está mucho más sospechada de lo que estuvo, creo, en mucho tiempo, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Está sospechada o además hay un cierto descontento ahí adentro también, ¿no? En las barriadas, en los sectores populares marginales, ¿no? Sí, bueno, claro. Cuando digo sospechada, claramente estoy pensando en las voces del empresariado, clases medias, pero probablemente, y esto es lo que parece, o está apareciendo en las encuestas, en los focus groups o en las voces de aquellos que auscultan el mundo popular. Una suerte de cansancio, una suerte de agotamiento de la idea de que el Estado, vía planes o vía otro tipo de transferencias, es el camino para construir una sociedad más solidaria, más integrada, con mayor bienestar, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en cuanto a problema que vos señalabas al comienzo, ¿no? Y esta es un poco la otra arista, que esto es más fácil de decir que de hacer. Es decir, el paso de los planes al empleo genuino, o una transición que termine con el empleo genuino, por cuanto hace varias décadas que la Argentina retrocede en términos de creación de empleo formal, ¿no? Y esto me parece está muy vinculado con el hecho de que, por lo menos desde la década del 70, el sector industrial es una locomotora que cada vez tiene menos energía, ¿no? Déjame que te haga una observación, una pregunta más que una observación. Yo lo que veo en esta discusión es que cuando se buscan soluciones son lo que los economistas llaman soluciones ofertistas. Es decir, le bajamos el costo a los empresarios para contratar trabajadores que vienen de ese mundo popular, de ese mundo informal. ¿Vos no pensás que de pronto hay también un problema de capacitaciones? Esto es que el mundo formal, el mundo de trabajo formal, demanda un tipo de calificación que estos trabajadores han perdido, que esas familias han perdido. Pues yo creo que hay varios problemas ahí, ¿no? No me considero un experto ni podría opinar con mucha competencia sobre esto, pero yo creo que hay por lo menos 2 o 3 problemas. Uno vinculado a competencias profesionales de la población trabajadora, otro con el hecho de que, bueno, esta es una economía que no crece. Y en una economía que no crece, difícilmente pueda
crear nuevos puestos de trabajo genuinos, puestos de trabajo formales, y en todo caso lo que puede hacer es sacar a algunos del mercado y poner a otros, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, está toda la discusión sobre las razones por las cuales no hay crecimiento, y ahí entran una serie de variables. Otro día podemos hablar más de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Pero claramente esto que el gobierno lanza, y yo creo que lo lanza muy en sintonía con el humor de esta, como vos bien decías, ¿no? El humor de una sociedad que no ve respuesta en este problema, en esta manera de resolver el problema de los excluidos, de los desempleados, insatisfacción social mucho más amplia, y yo creo que eso es un poco lo que está en el fondo de una iniciativa que uno encuentra prácticamente en todo el arco político, ¿no? Exactamente. Todos tienen alguna variante de esa propuesta. Sí, lo vimos en los debates de estos días. Así es. Es uno de los temas que recorre prácticamente todo el Spinelli. Sí. Pero vos decías que, a ver si podemos profundizar un poco más en esto. Vos decías, en realidad, creo que, ya no me acuerdo si lo dije yo o lo dijiste vos, pero creo que lo pensamos ambos, que es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo ahondarías ese punto? ¿Por qué es más difícil? Creo, una cosa que estás diciendo es, en una economía que no crece, esa transferencia, para llamarla de un modo, es muy difícil, porque si no crece, no crece. ¿Dirías alguna otra? Yo dije, además, estos trabajadores no tienen las habilidades, la educación, no tienen las capacidades como para tomar la posta en el mundo del trabajo formal. ¿Hay algo más? Bueno, uno puede mirar un poco el problema en el largo plazo, ¿no? Yo pensaba sobre todo, la pobreza no es un problema nuevo, ¿no es cierto?, en la Argentina. No es un problema que empezó en la década del 70, como a veces se dice, ¿no? Uh-huh. Desde la década del 70 tenemos una mejor radiografía. Pero cuando uno mira hacia atrás, pobreza era parte del mundo de las clases populares. Basta ver, por ejemplo, esa recorrida que hizo Alfredo Palacios en la década del 40 por el interior, y ahí detectó un mundo de la pobreza bien extendido. Lo que yo creo que fue quitándole visibilidad, relevancia a ese mundo es el hecho de que, bueno, el crecimiento industrial, el crecimiento del empleo industrial desde los 40 fue la gran locomotora que permitió producir incorporación social. Y por supuesto ese mundo yo creo que no desapareció de un día para el otro, pero la tendencia era que, bueno, esto no es un problema porque de a poco va a ir desapareciendo. Lo estamos absorbiendo. El crecimiento industrial lo está resolviendo. Eso es lo que pensábamos en los 60 o en los 50 o en los 40. Claro, ¿no? Yo creo que eso nos hizo poco sensibles al hecho de que existía algo de ese mundo, ¿no? Creo que hay otro aspecto por el cual eso tenía un lugar secundario en nuestras inquietudes, en las inquietudes políticas e intelectuales, y es que era mucho menos visible, porque no era pobreza urbana, no estaba a 10, 15, 20 kilómetros de la Casa Rosada. Era pobreza rural, ¿no? Sí, y pobreza sobre todo del interior, ¿no? Claro, rural y del interior. Bueno, hay libros escritos. Sí. Claro. Entonces eso también contribuía a ese diagnóstico que dice, bueno, la modernización, el avance industrial, el desarrollo de la sociedad urbana va a resolver el problema. Y el conector iban a ser las migraciones. Había demanda, había migración del campo a la ciudad. Germaniano, digamos. Exactamente. Sí. Yo creo que eso revela un espíritu de época. Uh-huh. Y yo creo que eso contribuye a explicar la manera en que pensamos el problema, fundamentalmente hasta los años 70, 80, si querés, ¿no? Es decir, había algo ahí que la Argentina moderna, que la Argentina con legislación laboral, con la Argentina que podía mirar a la cara a quienes hablaban de progreso y no sentirse incómoda. Ese mundo estaba en retroceso y claramente desde la década del 90 no es así, en parte porque esa pobreza se ha relocalizado, ¿no es cierto? Hace un rato hablábamos del retroceso industrial, ¿no es cierto? Esa industria fue primero un gran atractor de mano de obra y luego un destructor de empleo y un generador de desempleo y de exclusión, ¿no? Exactamente. Al no poder incorporar, había mucha gente que quedaba en las márgenes, ¿no? Exactamente. Yo lo que veo ahí es que, aquella otra pobreza entonces era una pobreza que no ocupaba el centro de las no era una inquietud central.
Y creo que lo que estamos diciendo es que en la medida en que se urbaniza la pobreza y en la medida en que no hay nuevos sectores que sustituyan a la industria manufacturera en la creación de empleo para los trabajadores menos favorecidos, menos calificados, eso lo convierte en un problema. Diría algo más, diría que ha habido una sucesión de crisis que fueron levantando el orden de magnitud del problema del que estamos hablando, ¿no? Sí. El ejemplo paradigmático es 2001, pero las hiperinflaciones también, y cada una de las nuevas crisis va generando nueva marginalidad, ¿no? Sí, cada una de esas crisis hizo elevar el piso de la pobreza y del desempleo por lo menos 1 o 2 escalones. Exactamente. Y de eso no hubo retorno. Y el otro elemento que yo creo que es importante en términos de la definición del problema, el lugar del problema en la agenda pública, tiene que ver con que, bueno, esa es una pobreza argentina, ¿no? Una exclusión argentina. ¿Por qué la llamas así? ¿Qué quiero decir con esto? Que en los años, década del 30, o después de la gran recesión de 2008, por ahí, los sociólogos del trabajo en Europa, en Estados Unidos, sí, decían, bueno, ¿se puede organizar a los desempleados? Y la respuesta es no. Claro. No fueron muy exitosas. Ni la izquierda en Europa, que fue el principal actor, socialistas y comunistas, no alcanzaron logros significativos, ¿no? Lo que estás diciendo es entonces que lo argentino es el hecho de que ese mundo se dé una organización. Se dio una organización poderosísima, claro, ¿no es cierto? Que a veces tendemos a no subestimar porque está todo el tiempo presente, pero a no identificar como un rasgo bien singular, bien específico. Como rasgo diferencial de la Argentina. Es decir, si esa pobreza hubiera seguido estando en el interior, probablemente la discusión política argentina hoy sería distinta. Por eso toda esta discusión que estamos haciendo viene de la mano también de la discusión sobre conurbanos, Gran Buenos Aires, federalismo. Es notable cómo crecen como tema estas dos cuestiones al mismo tiempo. Sí, ¿no? Claramente. Es decir, eso que vio Alfredo Palacios en los 40, en parte desapareció en el interior mejoró, y el lugar moderno de la Argentina, la zona moderna, y en particular el cinturón que rodea sus grandes ciudades, se convirtió como en el gran problema social de la Argentina. Claro. Pero ahí creo que el otro elemento que hay que señalar para terminar de componer el cuadro, uno de los aspectos importantes del cuadro, es el hecho de que, bueno, al estar en el mundo donde pasan las cosas importantes, donde además hay tradiciones organizativas, hay una esfera pública donde estas cosas se discuten, hay una prensa más activa, hay organizadores de la protesta popular con una larga historia y con recurso a repertorios de movilización bien importantes. Bueno, lo que tenemos es la existencia de una economía popular que se ha sentado a la mesa de la discusión argentina. Así es, así es. El otro día lo vimos en la manifestación del lunes 18 de octubre, motorizada por la CGT, pero donde las organizaciones populares más cercanas al gobierno participaron. E incluso se habla de que van a tener un lugar en la CGT cuando esta se normalice, no sé si a fin de noviembre, bueno, hacia fin de año, sí, ¿no? Eso sería ya muy notable, ¿no? Sí. Una CGT en donde el mundo del informal y el mundo de los desempleados tiene un lugar y una voz. Sí, sería un fenómeno excepcional, ¿no? Pero me gustaría volver sobre la pregunta inicial, ¿no? Y es una pregunta que surge de la manera en que entramos al tema. ¿Tiene futuro esa economía popular como parte del orden establecido argentino? Mi impresión, no sé qué pensás vos, es que esa economía popular debe ser pensada como un puente hacia un escenario en el que el trabajo formal constituya el horizonte de vida de la inmensa mayoría de las clases populares argentinas. No puede ser pensada, no debemos... El éxito de ese nuevo tipo de organización es autodisolverse en un proceso de crecimiento. Sí, disolverse en el aire. Exactamente. ¿Sí? Pero para eso la Argentina tiene que cambiar. Yo diría, la Argentina tiene que cambiar, pero nos queda la pregunta inicial. ¿Es una herramienta de cambio estas propuestas de usar los planes como subsidio para ser absorbidos por el mundo formal? Yo
te adelanto mi respuesta, soy muy escéptico acerca de que eso funcione realmente, salvo en algunos casos en que se los mostrará como ejemplos, pero que no van a ser una solución social al problema. Sí, yo creo que el hecho de que no sea la primera vez que este tema se plantea, hubo iniciativas en el gobierno de Macri, hubo iniciativas similares en el gobierno de Dualde, nos está hablando de que es una puerta muy chiquita para entrar a una Argentina con bienestar para todos. Sí. Y sin embargo, fíjate cómo el hecho de que eso sea absorbido por los sectores, no diría modernos, sí, los sectores más formales, más alta productividad, menos modernos, pero más exactamente. La cuestión de la productividad. Se insiste mucho con el tema de que solo el 28% de la fuerza de trabajo argentina trabaja en el mundo privado formal, en el sector privado formal. Se lo ha convertido en una muletilla. Ahora, es verdad, es muy poco para mantener a toda la arquitectura social argentina solo con el 28% de los trabajadores en ese mundo, sí. ¿no? Ya estamos sobre el final, y lo único que quisiera agregar es que yo tengo una valoración muy positiva de lo que significó la economía popular, como un salvavidas para que en un mar revuelto, en el medio de un huracán, la Argentina no se hundiera y se convirtiera en una sociedad completamente dividida entre dos mundos, ¿no? Pero me parece que el horizonte no puede ser llegar a la costa solamente con la economía popular, apoyado sobre la premisa de que la economía popular ha venido para quedarse, está aquí para quedarse. Comparto plenamente, estoy de acuerdo con vos. ¿La seguimos? Dale, hasta luego. Chao.